que el tabaco es muy dañino para la salud, ¿no? Tiene repercusión a nivel de todos los órganos, o sea, la, la repercusión que tiene sobre todo el organismo prácticamente es fatal, ¿no? Por decirlo así, porque va a producir muchas complicaciones, muchas enfermedades, ¿no? Y así tenemos que lo consideran para magnificar el daño, lo que es la autopsia de un asesino. Dice, un momentito, por favor. Es decir, ay, Doctora, mente inestable, dicen. doctora, una consultita. Disculpe Sí, que le interrumpa. ¿Podría grabar la clase, por favor? ya, después, ¿ya? Después de Ok, toda la presentación vamos ok, a ok. hacer. Entonces les decía, el- los componentes que tiene el cigarro son múltiples, ¿no? Y producen una afección médica de carácter crónico, caracterizada por la adicción a la nicotina y a la dependencia o adicción al tabaco. El tabaco va a producir un problema de salud pública debido a que los daños que produce en la salud, es decir, estos daños que van asociados al consumo de tabaco, van a causar más de 500.000 de muertes en el continente americano. Así tenemos viendo en esta lámina qué es lo que contiene el tabaco, ¿no? Contiene acetilaldehído, acroleína, acetona, naftalina, metanol, pireno, dimetilnitrosamina, naftalina nuevamente, nicotina, cadmio, monóxido de carbono, benzopireno, cloruro de vinilio, mercurio, también contiene plomo, alquitrán, estreno, polonio, butano, fenol, dibenzacridina, arsénico, tolueno, uretano, amoníaco, ácido cianhídrico. Miren ustedes estas múltiples sustancias tóxicas que van a tener repercusión en la salud de la población. Toxinas en el tabaco. El humo del cigarrillo contiene más de 3.000 sustancias químicas y varias de ellas están conectadas con el desarrollo de ciertas enfermedades. Las sustancias más dañinas van a ser el monóxido de carbono, la nicotina, los alquitranes, es decir, las breas y las partículas de humo. Aquí vemos que el monóxido de carbono es un gas venenoso que interfiere con la habilidad de la sangre para llevar el oxígeno, es decir, el transporte del oxígeno por la sangre, ¿no? Es un factor contribuyente para las enfermedades del corazón y las vías respiratorias. Van a reducir la contracción cardíaca en las personas que producen enfermedad coronaria. La nicotina es un alcaloide, es un ingrediente principal del tabaco. Nicotina va a ser un poderoso estimulante, ¿no? Está considerada como la sustancia más adictiva que las otras drogas ilegales. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador va a recibir una poderosa dosis de este componente, es decir, recibe una dosis de nicotina a nivel cerebral, lo que va a estimular las glándulas adrenales y hace que éstas viertan hacia la sangre adrenalina, lo cual va a generar el aceleramiento del ritmo cardíaco y un aumento de la presión sanguínea. A ver, un minuto. Perdón. Luego tenemos otros componentes del tabaco, los alquitranes, las breas, ¿no? Pequeñas cantidades de sustancias carcinógenas, que son factores contribuyentes para el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer
generalmente van a desarrollar las personas fumadoras, pero principalmente el cáncer de pulmón, ¿no? Las partículas de humo, tenemos que el fumador exhala la mayor parte de las partículas de humo, pero el 25% de ellas quedan atrapadas en el revestimiento que tiene el árbol bronquial, el revestimiento pulmonar. Las células de revestimiento absorben las partículas de humo, las que van a ocasionar la producción de un tejido cicatrizado excesivo dentro de las paredes pulmonares, es decir, alteran este revestimiento de la pared celular en el pulmón. Al ser inhalados, estos irritantes inmediatamente van a producir broncoconstricción y tos, ¿no? Generalmente una tos irritativa. ¿Qué es lo que sucede con el tabaquismo a nivel mundial? Tabaquismo es principal causa de invalidez, de enfermedades y de muerte prematura. Así tenemos que en Canadá y Estados Unidos, al menos se calculan 604.000 muertes, en América 168.000 muertes. Los fumadores totales a nivel mundial se consideran 1.400 millones. Un tercio de la población es mayor de 15 años y más de 200 millones de fumadores van a ser mujeres. Aunque actualmente esta cifra tal vez ha variado, porque ustedes saben, a veces se ve que las mujeres fuman más que los varones, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que alta tasa de consumo se observa más en adolescentes y en mujeres, ¿no? Hay disminución en la edad del inicio al fumar y en el 2020 era la principal causa de muerte. Aquí en este cuadrito podemos observar, según la OMS, la prevalencia del consumo de cigarrillos en las diferentes partes del mundo, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en la región africana, los hombres en un 29%, las mujeres en 4%. A nivel de la región europea, los hombres con un 46%, las mujeres con un 28%. En países en la región del Pacífico Occidental, hombres 60%, mujeres 8%. En los países desarrollados, hombres 42%, mujeres 24%. Generalmente se ve en este cuadrito que el porcentaje comparativamente es menor, ¿no? Es teóricamente, pero en la práctica parece que esto ha variado. Según el Banco Mundial, se ve tabaquismo, el tabaquismo es mayor en poblaciones pobres, en personas jóvenes, en personas con bajo nivel educativo, en personas con bajos ingresos. En Europa va a ser el 50% causante de cáncer o agente etiológico de cáncer. También se sabe el tabaquismo va a producir EPOC, un 15 a 20% son fumadores. Cada vez la causa de 9 de los 10 cánceres de pulmón a nivel del árbol bronquial, es decir, tráquea, bronquios y pulmón. A la primera causa de tumores de laringe y esófago, de la cavidad bucal, de la vejiga, el páncreas, las mamas y el cérvix. Más de 25 cigarrillos al día van a ser, producen el doble riesgo, tienen doble riesgo en los pacientes con diabetes mellitus. Vamos a ver ahora tabaquismo y adicción. Tenemos los fumadores, ese concepto de fumador de aquellos que consumen tabaco en forma habitual, como los que lo hacen en forma esporádica. O sea, ambos se les considera fumadores, aquellos que habitualmente lo hacen o aquellos que esporádicamente lo hacen, ¿no? Eh, Al recomendar al paciente fumador que deje de fumar, entonces tenemos que, para considerar los exfumadores, se admite un plazo de 1 año de abstinencia, lo que realmente es difícil, ¿no? Porque un paciente que
que fuma habitualmente, pedirle que deje de fumar, es bien, bien difícil que lo haga, ¿no? Y no fumadores son aquellas personas que nunca han tenido exposición al tabaco en forma activa ni pasiva. Y a quienes consideramos fumadores pasivos, es un grupo que merece especial atención. Al consumir un cigarrillo se producen dos tipos de corriente de humo, ¿no? La primera corriente, es decir, la corriente principal, al aspirar una calada pasa por el interior del cigarrillo hasta alcanzar los pulmones del fumador activo. La segunda corriente, la corriente secundaria, es la que se desprende al ambiente desde el extremo incandescente del cigarrillo, puede ser inhalada por una persona pasiva que respira en el entorno contaminado, es decir, el que está cerca de la persona, ¿no? En ese entorno. La nocividad de esta corriente secundaria para el fumador pasivo actualmente está fuera de toda duda. Es decir, el daño que va a causar el tabaco en fumadores activos como en fumadores pasivos realmente va a ser el mismo. En esta tabla podemos ver fumadores versus no fumadores. La tasa de mortalidad se triplica. 30 a 35% fallecen antes de los 65 años y hay una reducción de 10 a 15 años de vida. La OMS pronostica para el 2030 que 10 millones de personas morirán por el consumo de tabaco. El tabaco va a producir, como ustedes saben, adicciones y trastornos adictivos, ¿no? Característica de toda dependencia se va a presentar un trastorno conductual en el que está disminuido el control sobre el consumo de una determinada sustancia. Es la existencia que tiene la persona de una necesidad o compulsión hacia hacia la toma periódica o continuada de esta sustancia, es decir, hacia fumar, ¿no? Esta farmacodependencia tiene tres constantes: la existencia de un producto psicoactivo, cuyos efectos se consideran merecedores de ser reexperimentados, instauración de un condicionamiento de tipo operante en el que el fármaco actúa como elemento reforzador, y la tercera constante, la existencia de diversos estímulos que se presentan simultáneamente en la administración de la sustancia. Las características de la dependencia: tenemos una administración repetida, un consumo por encima del deseado. Dependencia no es un fenómeno todo o nada, es un síndrome que presenta diversos grados. La dependencia al tabaco, ustedes saben, su principal sustancia nociva, la nicotina. Tenemos que no todos los fumadores son dependientes de la nicotina. Algunos son simples consumidores regulares, es decir, cuando lo desean, pueden abandonar su consumo fácilmente, pero son pocos, ¿no? La nicotina es la sustancia responsable de la dependencia que va a ocasionar el tabaco. El grado de dependencia que produce la nicotina es variable y depende, por una parte, del producto que se consuma, por otra parte, de la relación que se establezca entre la persona y el tabaco. Entonces, ustedes han visto en el primer cuadrito, la primera diapositiva, ¿no? Todas las sustancias nocivas que contiene el tabaco, entre ellas la nicotina como su principal componente. Labor del tabaco consumido. Los cigarrillos puros y tabacos de pipa de carácter alcalino se absorben por la cavidad orofaringea sin necesidad de tragar el humo, ¿no? En los cigarrillos, es decir, en estos, el humo, es decir, tiene carácter alcalino. El humo más ácido debe ser inhalado
y la nicotina se absorbe sobre todo el pulmón. Por ello es que la nicotina va a causar adicción y una toxicidad general. La sintomatología que vamos a ver, la persona adicta a nicotina va a presentar ansiedad, desesperación y un deseo imperioso de fumar. Y fuma a pesar de que sabe que ya le ha causado o le está causando daños en su salud. Generalmente es una persona ansiosa, desesperada, justo con esa ansiedad de fumar y fumar. ¿Qué consecuencias nos va a traer el tabaquismo? La repercusión nociva que trae el tabaquismo, como les había mencionado inicialmente, se puede decir es sistémica, ¿no? Es a nivel de todos los órganos. Repercusión a nivel cerebral, a nivel de la piel, a nivel de los ojos, a nivel de los pulmones, del corazón, del estómago, es decir, de todos los órganos, ¿no? El tabaquismo tiene un efecto adictivo y sinérgico con la presión arterial, la obesidad, diabetes mellitus, hiperlipidemia, ¿no? Va a representar un gran riesgo para quienes empiezan a fumar durante la adolescencia. En el hombre fumador se aumenta la incidencia de infarto y en la mujer ocurre hasta después de la menopausia. ¿Qué problemas nos va a ocasionar el tabaco? El tabaco ocasiona problemas médicos, problemas sociales y problemas ambientales. Entre los problemas médicos tenemos la alta mortalidad, cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, EPOC, patología degenerativa a nivel cerebral, gastritis, úlcera péptica, hipertensión arterial, también tiene repercusión en el embarazo, ¿no? Trae muchos problemas en el embarazo, ocasiona problemas visuales, osteoporosis, adelanto de la menopausia en unos 2 años aproximadamente, pérdidas funcionales, lesiones en la cavidad oral, alteraciones en la piel, disfunción sexual e infertilidad. Fíjense, el tabaco ocasiona infertilidad o disfunción sexual, trastornos menstruales, ¿no? Y se describe también un síndrome tabáquico fetal. Eso es a nivel médico, los problemas que ocasiona el tabaco. A nivel social tenemos la intolerancia, ¿no? El espacio laboral, hay bajas y accidentes laborales, hay un sector de salud, consume tabaco, es decir, sus trabajadores consumen tabaco, que va a tener repercusión a nivel de la empresa. Hay dependencia al tabaquismo, especialmente a la nicotina, y también hay tabaquismo pasivo. A nivel ambiental vamos a encontrar contaminación atmosférica y en algunas ocasiones se pueden producir incluso incendios. El tabaquismo como causa de muerte prematura. Tenemos que la mitad de las muertes producidas por el tabaco van a ocurrir entre los 35 a los 69 años. Se pierde de 20 a 25 años de vida potencial. Es responsable del 30% de todos los fallecimientos por cáncer, 20% de muertes producidas por vasos de EPOC. Un estudio epidemiológico muestra que por cada 10 cigarrillos fumados, la mortalidad va a aumentar en hombres 18% y en mujeres 31%. En esta diapositiva vamos a observar las enfermedades más importantes relacionadas con el tabaquismo como causa de muerte prematura. Habíamos mencionado enfermedades en los adultos, los cánceres,
sobre todo pulmonar, a nivel de tráquea, de bronquios, ¿no? A nivel de la cavidad oral, la faringe, a nivel de los labios, también el esófago, el páncreas, el cervix, la vagina, el riñón. Es decir, afectan, me vuelvo a decir, todos los órganos. A nivel cardiovascular, hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriosclerosis, aneurisma de la aorta y otros aneurismas. Las enfermedades respiratorias, ya la habíamos mencionado, principalmente EPOC, neumonía, bronquitis y enfisema. También tenemos enfermedades pediátricas, es decir, en menores de 1 año, va a haber eh, en el embarazo, el parto prematuro, el bajo peso al nacer, pacientes disneicos con otras afecciones respiratorias del recién nacido y un síndrome de muerte súbita del lactante también se puede observar. La sintomatología que presenta el fumador crónico va a ser astenia, que esta va a desaparecer con el acto de fumar. Vemos que presenta anorexia, que se acentúa al fumar, una sensación de plenitud gástrica y una falsa existencia de hambre compensada. También observamos disnea, que se presenta más con esfuerzos violentos y es de corta duración. Hay fatiga prematura y anormal en la práctica deportiva. Disfonía, observa la ronquera del fumador. Y enfermedades respiratorias, donde vamos a observar tos seca, productiva o impulsiva, con expectoración matutina de una intensidad media. Sobre todo el EPOC, ¿no? Como principal ejemplo de placentero, que desaparece con el primer cigarrillo de la mañana, puede presentar un dolor localizado en zonas inflamatorias. Otras alteraciones que observamos son alteraciones en la agudeza visual, cefalea, labilidad emocional, disminución de la libido, impotencia, una coloración amarillenta en los dientes, gingivitis, atrofia gingival y dolor torácico difuso. Tenemos que la repercusión nociva del tabaquismo se observa principalmente a nivel del aparato cardiovascular y a nivel también del aparato respiratorio. En los efectos cardiovasculares vamos a observar, por ejemplo, acá a nivel del, qué es lo que va a producir a nivel de la sangre, por ejemplo, ¿no? Activación de los neutrófilos, aumento de la adherencia de los monocitos, eh, activación de las plaquetas. A nivel del metabolismo lipídico, disminución del HDL y aumento del LDL. A nivel de la pared arterial, se ve que hay descamación endotelial, destrucción del endotelio, endurecimiento de la pared. Y a nivel del miocardio, vamos a observar necrosis y destrucción de monocitos y una miocardiopatía, ¿no? El efecto biológico lo vamos a ver, por ejemplo, en la sangre hay un aumento de la masa celular, ¿no? Un incremento de la viscosidad en la sangre. A nivel lipídico, aumento de los ácidos grasos libres y a nivel de la pared arterial, disfunción endotelial, es decir, hay descamación de las células del endotelio, ¿no? Y en el miocardio, cuando se producen los infartos, frecuentemente por disfunción miocárdica. Generalidades de los efectos cardiovasculares, ¿no? La nicotina va a ejercer efectos, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hay un aumento del flujo sanguíneo, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. Se va a producir una vasoconstricción cutánea sistémica
y aumento del flujo sanguíneo muscular. Aumento también de la concentración de adrenalina y noradrenalina. Incrementa los niveles circulantes de ácidos grasos libres, el glicerol y el lactato. Eleva el LDL y disminuye el HDL, produciendo la ateroesclerosis. Son los efectos a nivel cardiovascular. En el corazón, ¿qué es lo que vamos a observar? Hay un aumento de la presión sistémica, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, de 10 a 25 latidos por minuto, disminución de la contracción o la contractibilidad y de la función ventricular izquierda, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca. A nivel de la sangre, va a haber un aumento del hematocrito, del fibrinógeno plasmático, aumento de la actividad adhesiva de las plaquetas, perdón, es decir, se va a observar mayor actividad adhesiva plaquetaria, acorta también la vida media de las plaquetas, altera el tiempo de trombina, causa daño endotelial, ya lo hemos visto, con disminución de las prostaciclinas, y aumenta la producción del trombo sano. Todos estos factores son los que intervienen a producirse el infarto miocardio. En este cuadrito podemos observar las sustancias biológicamente activas del humo del tabaco, ¿no? Se había mencionado un agente nocivo principal, la nicotina, y otro agente nocivo también, el monóxido de carbono. Aquí podemos observar que los cigarrillos light no son tan eficaces para reducir el riesgo cardiovascular que se va a presentar. La nicotina está presente en la sangre del fumador en un 30%, ¿no? Hay un aumento de las catecolaminas y estas son las que van a producir el aumento de la frecuencia cardíaca y por ende un mayor aumento de la demanda de oxígeno por el miocardio, ¿no? También la nicotina va a producir aumento de la descamación a nivel del endotelio capilar, facilitando la adhesión plaquetaria, ¿no? Y la nicotina ocasiona cardiomiopatías. El monóxido de carbono tenemos que disminuye la entrega de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular y desplaza la curva de disociación de la hemoglobina. Esto lo vamos a observar en un aumento de la curva de disociación de la hemoglobina en el 2 a 2%, ¿no? Producen también hipoxia y disminución de la contracción cardíaca, y también los cigarrillos con filtro no perforados van a producir más monóxido de carbono que los que no tienen filtro. Entonces, en este cuadrito podemos resumir qué es lo que produce la nicotina y el monóxido de carbono como principales agentes etiológicos de las cardiopatías, ¿no? Y agentes nocivos del tabaco o del cigarro. Las patologías cardiovasculares ya las habíamos descrito: cardiomiopatía isquémica, enfermedades vasculares periféricas, como arteriosclerosis obliterante, tromboangiitis obliterante, enfermedad de Raynaud, también vamos a observar arteriosclerosis y accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son los efectos nocivos del tabaco a nivel del aparato respiratorio? Observamos que el humo del tabaco es el principal causante de las enfermedades respiratorias y de la sintomatología que se van a presentar en las enfermedades respiratorias, como tos, expectoración, disnea y sibilancias. Vamos a observar lesiones funcionales y lesiones histológicas. Funcionales: hay un aumento de la resistencia al aire inspirado, hay alteraciones en la distensibilidad dinámica. En las lesiones histológicas podemos observar pérdida de los cilios, pérdida ciliar, hiperplasia de las células basales,
aparición de células atípicas con núcleos hipercromáticos y metaplasia epidermoide. La principal, la enfermedad principal causante del efecto del tabaco, tenemos el EPOC como ejemplo característico. ¿Qué vamos a observar en el EPOC? Es un proceso que se caracteriza por descenso de los flujos expiratorios, que no cambian de manera notable durante un periodo de varios meses de tratamiento. Es decir, en el EPOC va a haber una alteración al intercambio de los flujos expiratorios, ¿no? Pero esto es parcial, este descenso o esta alteración en el flujo expiratorio es parcialmente reversible con los beta-2 agonistas, mientras que en el asma es totalmente reversible. Es la principal diferencia entre EPOC y asma bronquial. El EPOC en un 90% está relacionado al tabaquismo, o más del 90%, ¿no? Se caracteriza por obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo. También tenemos, EPOC comprende dos patologías, bronquitis crónica y enfisema pulmonar, caracterizándose la bronquitis crónica por tos y esputo crónico abundante, es decir, expectoración abundante, mientras que en el enfisema la principal característica clínica o la principal sintomatología clínica es la disnea progresiva, que va a ser una disnea incapacitante, mientras que en el bronquítico crónico la principal sintomatología es la tos con expectoración abundante. Pueden ustedes, esa es también la principal diferencia entre bronquitis crónica y EPOC. Si me permiten un minuto. A ver, continuamos. Aquí vamos a observar en EPOC, ¿no? Los estadios. Ustedes saben que hay un estadio 0, que es un EPOC en riesgo, un estadio 1, EPOC leve, estadio 2, EPOC moderado, y el 3, EPOC severo. Evidentemente, en el estadio 0, la espirometría va a ser normal. Hay síntomas crónicos como tos y esputo. Es decir, los estadios se van a establecer básicamente en función de la espirometría. Entonces, tenemos en este cuadrito características clínicas y funcionales. ¿Qué es lo que nos va a determinar? Un EPOC leve, un EPOC moderado y un EPOC severo. Básicamente la espirometría. ¿Qué es lo que vamos a observar en ella? Por ejemplo, la relación volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital forzada, o que alguna literatura describe como el índice de Tifenot, en el EPOC leve va a ser menos del 70%. No sin antes mencionarle que todos los valores espirométricos, sea volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada, flujo expiratorio 25-75, es decir,
una serie de parámetros que tiene la espirometría, y no sé realmente si ya vieron la clase de espirometría, pero generalmente los valores normales se consideran a partir del 70 a 80%. En este caso, en el EPOC leve, esta relación es menor del 70% y el BEPS-1 va a ser mayor o igual al 80%. Puede o no presentar sintomatología. En el EPOC moderado, que es lo que vamos a observar, que el índice de tifenol prácticamente va a ser similar al EPOC leve, menos del 70%, pero el volumen expiratorio forzado al segundo o al primer segundo se encuentra o es menor del 80% y o igual al 30%, con o sin sintomatología como tos, esputo y disnea. Y en el EPOC severo, que es lo que vamos a observar, prácticamente no hay alteración en esta relación volumen expiratorio forzado al segundo sobre capacidad vital forzada menor del 70%, pero sí va a haber alteración en el volumen expiratorio forzado al segundo, que se mantiene en menos del 30% o menos del 50% y se presenta ya insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca derecha. Entonces recuerden en esta tabla la distribución o la clasificación del EPOC en sus estadios de acuerdo a la espirometría. Al inicio el EPOC suele ser insidioso y con síntomas leves. Y el EPOC, como ya les había mencionado, presenta dos características, dos patologías, perdón, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. ¿No? En bronquitis crónica se define de forma clínica como la presencia de tos y expectoración, la mayoría de los días por al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Eso es lo que vamos a observar en la bronquitis crónica. Pero recuerden siempre que la sintomatología principal va a ser la tos con abundante expectoración. Los cambios crónicos que se presentan, tos y expectoración, al inicio van a ser matinales, posteriormente se manifiestan a lo largo de todo el día. Esta expectoración blanca cambia de gris a café con el humo de tabaco. Posteriormente presenta una expectoración purulenta, amarillenta o verdosa o hemoptoica en las exacerbaciones. Y la disnea va a ser progresiva. El estímulo inicial para la hipersecreción de moco va a ser el tabaco. No tanto al tabaquismo, sino el tabaco, que se va a producir una acción irritante en el epitelio, produciendo la broncoconstricción. También vamos a observar hipertrofia de las glándulas de la mucosa bronquial y de las células caliciformes. Hay inhibición de la actividad ciliar y de la actividad fagocítica de los macrófagos alveolares. Ello que va a generar, va a impedir el drenaje del árbol bronquial, permitiendo que las secreciones se acumulen y de ello se origina la infección bronquial. Hay depresión en la actividad bactericida intrapulmonar debido a la acreoleína, también es un componente del tabaco. Dentro del EPOC también se encuentra el enfisema pulmonar. De forma morfológica se define como el aumento de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, acompañados de destrucción de los tabiques intraalveolares, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el enfisema pulmonar? Una destrucción de los tabiques intraalveolares, ¿no? No hay un buen intercambio gaseoso y se presenta una respiración superficial y angustiosa. Al romperse estos tabiques intravasculares, que son los que sostienen prácticamente todo el árbol bronquial, ¿no? Es por eso que en el enfisema pulmonar el pulmón desciende. ¿Por qué? Porque sus soportes, que son los tabiques intraalveolares, se han roto
lo que va a producir un descenso de los pulmones hacia el diafragma, ¿no? Descansan sobre el diafragma. De ahí que se denomina tórax en tonel, es la característica radiológica en el enfisema pulmonar. Aquí podemos ver un alveolo con enfisema, primero en la parte de abajo los alveolos normales y los alveolos enfisematosos, es decir, pierden su estructura, están hiperinsuflados. El resultado de la obstrucción bronquiolar parcial o completa, ¿no? Vamos a ver el daño, se va a producir un daño inflamatorio en las paredes, es generalmente a nivel distal de los bronquiolos como consecuencia de una interacción de diversos factores, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar? Infecciones, moco excesivo, constricción de los músculos bronquiales, congestión de la mucosa y colapso de las paredes bronquiales. Esta otra diapositiva es para mostrar la diferencia comparativa de enfisema y bronquitis crónica, ¿no? Vemos ustedes, el paciente enfisematoso es un paciente adelgazado, tapineico, ansioso, con el tórax en tonel, ¿no? Es un paciente tan adelgazado que se le ve emaciado prácticamente. Mientras que el bronquítico crónico es un paciente obeso, cianótico, abotagado. ¿Cuál es la principal característica clínica en el bronquítico crónico? Tos y expectoración abundante, mientras que en el enfisematoso la disnea es la principal sintomatología, siendo una disnea ligera en el bronquítico crónico. Vemos hipoxia severa en el bronquítico crónico, hipoxia ligera en fases avanzadas. En el enfisematoso podemos observar normocapnia e hipercapnia a nivel de la gasometría arterial, mientras que en el bronquítico crónico vamos a ver hipercapnia. Policitemia ocasional en el episematoso, la policitemia sí se observa en el bronquítico crónico. El bronquítico crónico evoluciona hacia un cor pulmonar frecuente, mientras que el enfisematoso evoluciona hacia un cor pulmonar ya en fases avanzadas, ¿no? En la radiografía de tórax, que es lo que vamos a observar, el enfisematoso como característica, un tórax en tonel, se había dicho, hiperinsuflación en los pulmones, se ve el parénquima pulmonar bien negrito porque está hiperinsuflado. Podemos observar bulas, ¿no? Enfisematosas y la vascularidad disminuida. Mientras que en el bronquítico crónico, en la radiografía, vamos a observar un tórax sucio con imágenes o signos de hipertensión pulmonar. El curso que tiene el bronquítico crónico es un curso progresivo, con frecuentes agudizaciones, mientras que el enfisematoso también tiene un curso progresivo con descompensaciones ocasionales. El tabaco también va a producir otra enfermedad respiratoria muy prevalente en nuestro medio, que es el asma bronquial. Es ser un trastorno respiratorio caracterizado por el estrechamiento bronquial contráctil, inflamatorio y edematoso. Hay episodios de tos, secreciones bronquiales viscosas, ¿no? El tabaco es un poderoso desencadenante de episodios reversibles, ¿no? Y se describe que niños con padres fumadores tienen 1000 veces por ciento más oportunidad de padecer asma. Es decir, en el asma, y ustedes habrán visto en la clase teórica, también dentro de los factores etiológicos se describe un factor genético. Entonces, niños de padres fumadores también van a presentar asma. El tabaco como carcinogenético, es decir, en el humo del tabaco hay potenciales cancerígenos. Si tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas, los metales pesados, el polinio como radioactivo. El efecto principal es sobre los tejidos que están expuestos al humo, se disuelve en la saliva, llega al intestino, al hígado y a la circulación sistémica, ¿no?
el tabaco es el responsable del 30%. Va a producir también cáncer de la laringe y la cavidad bucal. El 83% de neoplasias de la laringe se va a deber al consumo de tabaco. Este tipo de cáncer se va a asociar al número de cigarrillos, a la edad de inicio de fumar, a la profundidad de la inhalación bronquial. En Estados Unidos, 9 de cada 10 casos se va a relacionar con el tabaquismo. El riesgo es 22 veces mayor en hombres fumadores y 12 veces mayor en mujeres fumadoras. Los factores de riesgo que vamos a observar en el cáncer pulmonar, pacientes mayores de 45 años que fuman 10 paquetes al año, ¿no? Tabaquismo de 10 paquetes al año, o una cajetilla diaria durante 10 años, o 2 cajetillas diarias durante 5 años. La exposición ocupacional que puedan tener al radón, al arsénico, al asbesto, níquel, cromo o fibras sintéticas. Lo torácico, sibilancias, astenia, adinamia y pérdida de peso. Entonces, ya vamos viendo los efectos nocivos del tabaco a nivel cardiovascular, a nivel del aparato respiratorio. También vamos a observar repercusión nociva a nivel de los efectos metabólicos y endocrinos. Así tenemos en el peso corporal de 2.7 a 4.7 menor a los no fumadores, que se eleva en promedio de 4 kilos al dejar de fumar, ¿no? Hay una elevación de la tasa metabólica y una supresión del apetito, es decir, el paciente fumador generalmente es hiporéxico o anoréxico, ¿no? Por liberación de catecolaminas. En los niveles lipídicos podemos observar liberación de los ácidos grasos que son tomados por el hígado y los transforman en VLDL. Esto disminuye el HDL y aumenta el VDL y el LDL, es decir, el factor malo, ¿no? El factor nocivo. A nivel endocrino también observamos un aumento de la TH y el cortisol, y el tabaquismo también conlleva a la obesidad. En tratamiento del tabaquismo, vamos a ver que existe tratamiento farmacológico y existe también tratamiento psicológico. En el farmacológico se recomienda que los fumadores motivados para dejar de fumar tengan la opción de recibir tratamiento farmacológico. Es decir, el paciente tiene que tener ese deseo de dejar de fumar, ¿no? Tenemos que hay compuestos sin nicotina, hay terapias de reemplazo con nicotina, y la primera elección tienen eficacia probada, producen escasos efectos adversos. En la segunda elección, porque su eficacia es más limitada y ocasionan más efectos adversos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, el paciente tiene que tener conciencia o estar decidido a dejar de fumar. Por eso es que el tratamiento farmacológico va asociado también al tratamiento psicológico, ¿no? Los medicamentos, entre los medicamentos sin nicotina tenemos medicamentos que actúan en los receptores colinérgicos nicotínicos, alfa 4 beta 2, por ejemplo, el tartrato de vareniclina. Los antidepresivos se mencionan el bupropión y la nortriptilina. Se ha identificado el receptor alfa 4 beta 2 para acetilcolina, muestra una gran afinidad por la nicotina
y va a promover la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y las zonas del área tegmentaria ventral, que son las que van a generar sensaciones placenteras en los fumadores, ¿no? Entonces, actúa este receptor para acetilcolina, o sea, tiene gran afinidad por la nicotina. El tartrato de vareniclina o vareniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2, 20 veces, perdón, tiene 20 veces mayor afinidad con los receptores colinérgicos alfa 4 beta 2 que la nicotina, y unido al receptor promueve la liberación de dopamina en el sistema mesotelecefálico, ¿no? Su principal efecto adverso van a ser las náuseas. La vareniclina o la vareniclina tenemos, ¿no? La administración del primer día al tercero, 0,5 miligramos una vez al día. Del cuarto al séptimo día, 0,5 miligramos 2 veces al día. Desde el día elegido para dejar de fumar hasta completar 12 semanas de tratamiento, 1 miligramo 2 veces al día, mañana y noche, ¿no? También tenemos los antidepresivos, como el bupropión, que va a estimular la función noradrenérgica y dopaminérgica, evita el incremento de peso, ¿no? Puede causar insomnio, ansiedad, convulsiones o sequedad de mucosas. 150 miligramos se administra los primeros 3 a 4 días, luego 2 tomas de 150 miligramos por día, mañana y tarde, con 8 horas de intervalo, interdosis, ¿no? Evitar la toma nocturna por insomnio. Empezar 1 o 2 semanas antes de la fecha de abandono. ¿Quién tiene el micro prendido o quieren decirme? Hola, aquí tenemos un cuadro comparativo de la vareniclina, del bupropión y del placebo, ¿no? De 9 a 12 semanas, ¿no? Efecto de la vareniclina entre 9 a 24 semanas y esta de 9 a 52 semanas. ¿Qué es lo que podemos observar? Del 9 a 12 semanas que hay una continua abstinencia, por ejemplo, en un 45% en la vareniclina. Entre los medicamentos con nicotina tenemos la administración de nicotina a un fumador que quiere dejar de serlo por una vía distinta al consumo de cigarrillo y en una cantidad suficiente para evitar el padecimiento que van a producir los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿no? Pero es insuficiente como para causar dependencia. Disminuir o evitar la suspensión súbita de la nicotina. Un potencial adictivo es menor a la del cigarrillo y carece de efectos tóxicos del humo, ¿no? Es decir, los medicamentos con nicotina tienen un potencial adictivo menor que el que tiene el cigarro y carece de efectos tóxicos del humo. Tenemos varios tipos de terapia sustitutiva con nicotina, ¿no? Por ejemplo, los chicles, los parches, el aerosol, el inhalador bucal, las pastillas sublinguales y las pastillas para chupar. Con todas ellas se obtienen unos valores medios de nicotinemia que superan de 7 a 10 nanogramos por mililitro. Esta cifra va a ser considerada como la mínima necesaria para que se produzca una disminución de los síntomas del síndrome de abstinencia en el fumador que está dispuesto a dejar de serlo, ¿no? Ustedes saben que una persona que fuma
tiene la predisposición para dejar de ser fumador, pero lógicamente va a pasar o va a atravesar por una etapa que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Lo que le va a ocasionar mucha ansiedad, depresión, asociado a la terapia que se le va a administrar. La eficacia de la terapia sustitutiva con nicotina como tratamiento para dejar de fumar realmente tampoco está muy comprobada, ¿no? Aquí tenemos los chicles de nicotina que contienen de 2 a 4 miligramos de nicotina. Eh, en el chicle la nicotina está unida a una resina de intercambio iónico. Mediante la masticación, la nicotina va a ser liberada hacia el interior de la cavidad bucal gracias a que la resina de intercambio iónico se combina con los iones de sodio y potasio de la saliva y va a ser absorbida por la mucosa bucal, alcanza la sangre y desde ahí va a estimular los receptores nicotínicos del sistema dopaminérgico mesolímbico del fumador. Es decir, esto es lo que se va a producir con un chicle de nicotina. Debe ser utilizado de forma correcta para conseguir mayor eficacia. También tenemos los parches de nicotina, ¿no? Que son dispositivos cargados de nicotina dispuestos para liberarlo a través de la piel cuando se adhiere a la misma, ¿no? Existen dos tipos de parches, los que liberan nicotina durante 24 horas para ser utilizados durante todo el día y los que liberan nicotina durante 16 horas para ser utilizados mientras el sujeto esté despierto. Deben de colocarse en una zona seca, sin vello, en el tronco o los miembros superiores y rotar el sitio de colocación. También tenemos los aerosoles nasales de nicotina, ¿no? Es decir, que está cargado con una solución acuosa isotónica a un pH neutro que contiene nicotina a una concentración de 10 nanogramos por mililitro y tras la instilación de un nanogramo de nicotina por vía nasal se obtiene una concentración máxima en la sangre de 8.93 nanogramos por mililitro a los 14 minutos, ¿no? De haberse instilado, es decir, es un aerosol, ¿no? Esto supone que con el aerosol se adquieren valores de nicotinemia similares a los del chicle en la mitad del tiempo, es decir, más rápido, ¿no? La forma más rápida de obtener altos valores de nicotina a veces se logra con el aerosol nasal de nicotina. Entonces hemos visto la terapia sustitutiva con nicotina a través de chicles, de parches, de aerosol nasal. Y les decía también que el tratamiento farmacológico del tabaquismo o del tabaco va asociado a un tratamiento psicológico, es decir, requiere del consejo médico y de una terapia psicológica que al inicio es individual y después es grupal, ¿no? Es un método de psicoterapia cuyo objetivo es enseñar a los pacientes a pensar de manera racional, es decir, a pensar del efecto nocivo que causa el tabaco en su organismo y dejen encaminadas a modificar la percepción y las actitudes de los pacientes hacia el cigarrillo y sus efectos nocivos. Reúnen en forma periódica por espacio de 4 a 6 semanas en combinación al tratamiento psicológico, es decir, se da paralelamente, ¿no? Terapia farmacológica y terapia psicológica. Es una herramienta eficaz para lograr la abstinencia a la nicotina a mediano plazo. Al final de las sesiones, 83% de los pacientes se mantienen en abstinencia. Esto tiene una desventaja, ¿no? El tiempo que se va a invertir y el costo del tratamiento. Pero recuerden que la terapia
El tabaquismo es farmacológica y psicológica simultáneamente. Y finalmente, siempre tener presente que el cigarro te mata, como dice acá, ¿no? Finalmente el cigarro te mata. Este ha sido un resumen de lo que es tabaquismo. Si tienen algún aporte, algún comentario o alguna pregunta. ¿Quién es el delegado del grupo o la delegada del grupo? Hola, ¿todavía están o ya se retiraron? No, ¿puedo escuchar? Todavía, ¿no? ¿Aló? Aló, perdón. Sí, dígame que tengo el internet inestable, no se vaya a acordar. Felizmente que hemos logrado terminar la presentación. ¿Sí? Todo claro. Y recordar sobre todo, ¿no? Los efectos nocivos que causa el tabaco, la repercusión que tiene a nivel de todo el organismo, no solo enfocado, por ejemplo, a pulmones, sino la repercusión es sistémica y realmente dejar de fumar. Ustedes que son jóvenes, no se inicien en el hábito del tabaco, pues después va a ser difícil abandonarlo, ¿no? Y tener siempre presente este cuadrito, pues finalmente el cigarro te mata. Bien, si todo está claro, les agradezco su atención. Buenas tardes y a la delegada le voy a pasar las diapositivas, al delegado o delegada. Por eso preguntaba, ¿quién es el delegado o delegada? Ahora, sí, doctora, disculpe, estaba regresando del hospital. No sé qué estaba. ¿Que estabas en otra actividad? No, no, estaba de regreso en el hospital. Ah, entonces no has escuchado la exposición, No se escucha, doctora, estoy con audífonos. tu Solo celular, tengo. Sí, ¿sí? sí, doctora.